Muy buenas noches, Magíster. A continuación, nosotros vamos a presentar el análisis del derecho a la educación y los derechos conexos de la infancia. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Christian de Larso. Buenas noches, Magíster. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que se encuentra protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por diversos tratados internacionales de derechos humanos. Este derecho implica que todas las personas tienen el derecho a recibir una educación inclusiva, equitativa y de calidad que les permita desarrollar el máximo de su potencial y participar plenamente en la sociedad. En el caso de la infancia, el derecho a la educación está estrictamente relacionado con otros derechos conexos, como el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad de enseñanza, a la privacidad, a la protección contra la violencia. Todos estos derechos son esenciales para garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean tratados con justicia e igualdad de oportunidades. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, en muchos países todavía existen barreras que impiden que los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad. Algunas de estas barreras incluyen la pobreza, la discriminación, la falta de infraestructura escolar, la falta de recursos humanos y materiales y la falta de políticas educativas adecuadas. Además, en muchos lugares los niños y niñas también son víctimas de abuso, de violencia y de explotación, lo que afecta su capacidad de aprendizaje y su desarrollo integral. Buenas noches. Por lo tanto, es importante que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación en la infancia. Esto puede incluir la eliminación de barreras económicas y sociales que obstaculicen el acceso a la educación, así como la protección contra la violencia y el abuso en el entorno escolar. Además, es necesario que se invierta en la formación y capacitación de los profesores, así como en la mejora de la infraestructura escolar y la provisión de materiales didácticos de calidad. Otro aspecto importante es la promoción de una educación inclusiva y equitativa. Esto significa garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación independientemente de su género, raza, religión o estatus económico. Además, es importante que la educación sea accesible a los niños y niñas con discapacidades y que se les brinde apoyo para asegurar su pleno desarrollo y participación en el aula. También es fundamental que se fomente una cultura de respeto y tolerancia que promueva valores como la igualdad, la justicia y la solidaridad entre los estudiantes. Además, es importante que se involucre a las familias y a la comunidad en el proceso educativo. Esto significa que se deben proporcionar oportunidades para que los padres y otros adultos participen en la vida escolar de los niños y niñas y se les brinde apoyo para que puedan contribuir a la educación de sus hijos. También es necesario que se fomente la colaboración entre las escuelas y la comunidad para asegurar que los niños y niñas tengan un acceso a un ambiente seguro y saludable fuera del aula. En Ecuador, el derecho a la educación y los derechos conexos a la infancia son reconocidos y protegidos por la Constitución de la República y diversas leyes y normativas nacionales. La Constitución establece que la educación es un derecho humano inalienable y que el Estado tiene el deber de garantizar una educación gratuita, integral, equitativa y de calidad para todos los niños y niñas. Además de garantizar el derecho a la educación, en Ecuador también existen otros derechos conexos que deben ser protegidos para garantizar una educación de calidad para los niños y niñas. Por ejemplo, la ley establece que los niños y niñas tienen un derecho a un entorno escolar seguro y protegido, a participar activamente en el aula y a ser respetados y tratados sin discriminación. Sin embargo, a pesar de estas garantías legales, todavía existen desafíos que obstaculizan la implementación efectiva de estos derechos en la práctica. Por ejemplo, en algunas zonas rurales y marginadas del país, la falta de recursos y la discriminación aún impiden el acceso a una educación de calidad para muchos niños y niñas. Además, la discriminación y la exclusión de los niños y niñas con necesidades especiales o discapacidades todavía son una preocupación importante en el país. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando para garantizar la implementación efectiva del derecho a la educación y los derechos conexos en la infancia. En Ecuador,
Esto incluye la provisión de recursos adecuados para la mejora de la infraestructura y los programas educativos, la sensibilización sobre la importancia de la igualdad y la no discriminación en el entorno escolar, la promoción de la participación activa de los niños y niñas en el aula. Solo de esta manera se podrá lograr una educación de calidad para todos los niños y niñas en el Ecuador. En resumen, el derecho a la educación y los derechos conexos en la infancia son esenciales para garantizar un futuro mejor para los niños y niñas y para asegurar que puedan desarrollar al máximo su potencial y participar plenamente en la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades, la sociedad en general y la comunidad internacional tomen medidas concretas para garantizar que este derecho sea respetado y protegido para todos los niños y niñas en el mundo. Según el estudio publicado en la revista Educación y Educadores en 2018, el derecho a la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el acceso a una educación gratuita, obligatoria y de calidad a todos los niños y niñas. Este derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene como objetivo garantizar el desarrollo pleno de los niños y niñas y permitirles participar activamente en la sociedad. Sin embargo, en muchos países del mundo este derecho aún no se cumple de manera adecuada. Según un artículo publicado en una revista de investigación en educación 2020, un factor que contribuye a la falta de acceso a la educación de calidad para los niños y niñas es la discriminación, incluyendo la discriminación basada en la pobreza, género, raza y ubicación geográfica. Por esta razón es importante que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas, sin importar su origen o condición socioeconómica. Esto incluye la implementación de políticas y programas que aborden estos desafíos y la garantía de un entorno seguro y acogedor en las escuelas para los niños y niñas. Además, los derechos conexos a la educación, como el derecho a la seguridad y a la prohibición contra la violencia, el derecho a la privacidad y el derecho a la participación activa en el aula, son igualmente importantes para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños en el entorno escolar. Según un estudio publicado en la revista Iberoamérica en Educación 2019, la garantía de estos derechos es esencial para promover un ambiente de aprendizaje positivo y una cultura de respeto y tolerancia en las escuelas. En conclusión, es fundamental que se respete y proteja el derecho a la educación y los derechos conexos en la infancia para garantizar un futuro mejor para los niños y niñas y promover así una sociedad más justa y equitativa. Como señala el artículo de la revista de investigación en educación de 2020, la garantía de estos derechos es crucial para el desarrollo social y económico de los países y para la consecución de un futuro más sostenible y pacífico para todos. Muchas gracias, esta ha sido nuestra presentación.